Estoy tomando un control digital de asistencia, pero por supuesto les recuerdo que aquí no hay fallas en el sentido literal de la palabra, no hay pérdida de la materia por fallas como sucedía, y es responsabilidad del estudiante que paga una matrícula asistir, ser puntual o no serlo. Bueno, pregunto, ¿le dedicaron un minuto a pensar? Básicamente, no estamos entrando en el problema, que es bastante complejo, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino en una pregunta clave. ¿Puede decirse en estricto sentido que las personas jurídicas tienen voluntad? Esa fue la pregunta sobre la cual debían meditar ustedes. Necesito voluntarios o señalo con nombre propio, porque necesito que ustedes participen, necesito que ustedes argumenten. Alejandra. Sí, señor Doc. Pues en cuanto a lo que se trata la voluntad de las personas jurídicas sí tienen voluntad y pues esa voluntad se expresa a través de los órganos que constituyen esa persona jurídica. Pero por decirlo así, como personas colectivas, o sea, como los socios o como aquellas personas que hacen parte, esas personas naturales que hacen parte de esa persona jurídica. Y en cuanto a si las personas jurídicas cometen delitos, pues no, en el Código Penal no está tipificado que las personas jurídicas cometan algún tipo de delito, sino que pues solo los delitos hacen parte de las personas, de la conducta, de aquellas conductas que vayan en contravía de esas reglas establecidas en el ordenamiento jurídico que abarca el Código Penal. Entonces, dos conclusiones. Las personas jurídicas sí tienen voluntad y las Sí, personas jurídicas no, pues no hay conductas tipificadas en el Código Penal para las personas jurídicas. ¿Sí son las conclusiones? sí, señor doctor. Bueno, otra opinión. Este es un tema muy interesante y si eso no les despierta, no les mueve el interés, realmente yo no sé qué los puede inquietar. Profe, como decía la compañera Alejandra, las personas jurídicas como tal no cometen delitos. Los delitos los cometen, digamos, las personas naturales. ¿Las personas jurídicas, en su opinión, tienen o no tienen voluntad? No, profe. Bueno, entonces, las conclusiones de la compañera Sonia Amanda es que las personas jurídicas no tienen voluntad y que no cometen delitos. A ver, Julián Andrés Ibáñez. Profesor, las personas jurídicas no tienen voluntad, porque la voluntad es la actitud de decidir y ordenar su propia conducta. ¿Y pueden cometer delitos? No, los que cometerían los delitos son los que la representan o los que lo constituyen. Sí, alguien me dijo, ¿usted ha visto acaso a una persona jurídica, una compañía, una empresa en la cárcel? ¿Verdad? Esa es una inquietud que les surge a todos. A ver, más opiniones, es un tema muy interesante. No dejen pasar la oportunidad de opinar. Cualquier opinión sirve. Pero no caprichos, no porque se me ocurre. A ver, ¿algún otro voluntario o una voluntaria?
¿Me están escuchando? Sí, señor Soca. Bueno, vamos a resumir. En mi opinión, y en la opinión de muchos interesados y expertos en estos asuntos, pues en principio las personas jurídicas no tienen voluntad. Porque ¿cuál es el cerebro de una persona jurídica? ¿Y cuál es la voluntad de la persona jurídica? ¿No será la voluntad de la asamblea de accionistas o la voluntad de un cuerpo colegiado como el consejo, un consejo de administración o una junta directiva? Y de ninguna manera es la voluntad del gerente. Y si es la voluntad del gerente en una actuación, o está sujeta a los estatutos sociales y entonces no es su propia voluntad, sino en cumplimiento de la voluntad colectiva o de la decisión colectiva. Y si es arbitraria, quiere decir que por fuera de los estatutos actúa, entonces su responsabilidad es individual, personal. Entonces yo pienso que las personas jurídicas no tienen voluntad individual que pueda ser investigada, reprochada y sancionada. Pero resulta que eso es desde el punto de vista, digamos, lógico, que muchas veces no se ajusta a la idea que tienen los grandes administradores de justicia. Y les puedo indicar que, por ejemplo, la Corte Constitucional ya ha tocado en varias ocasiones el tema, la misma Procuraduría, el Consejo de Estado, y hablan, por ejemplo, de la responsabilidad objetiva, entonces eliminan el aspecto subjetivo. Este es el consentimiento, la decisión de tener una conducta, sino objetivo. ¿Por qué? Por el daño que ocasiona. Entonces dicen que las personas jurídicas básicamente tienen una responsabilidad, pueden tener una responsabilidad objetiva. Y que en ese orden de ideas, entonces, hay conductas que se pueden imputar a título de delitos y hablan, por ejemplo, del daño ambiental, del daño ecológico. Hablan de, por ejemplo, las ausencias de pólizas cuando son obligatorias, no reportar un daño, la explotación ilícita minera o petrolera, etc. Una serie de normas y de conductas que fueron elevadas al derecho objetivo. Dice la Corte Constitucional que, en resumen, sí es concebible la delincuencia de las personas jurídicas, pero que, por supuesto, su responsabilidad se debe analizar desde el punto de vista objetivo. ¿Qué quiere decir? Por el daño que ocasionen. Ahora, no se les puede imponer las penas normales, tienen una normatividad punitiva distinta. ¿Por qué? ¿Qué se le puede imponer a una persona jurídica que esté incursa en un delito de los nuevos delitos ecológicos y demás, de que ha hablado la Corte Constitucional y la ley? Pues multas. La prohibición de continuar con la explotación de su objeto social, el cierre provisional o definitivo. Pero, como les digo, otras normas, por ejemplo, la imposibilidad, otras penas de contratar con la administración pública. Estos son ejemplos, pero, repito, en mi opinión, se trata de conductas
que no pueden ser individualizadas porque a lo sumo las personas jurídicas tienen es una comunidad de conductas, una decisión plural que termina con una conducta. Que esa se le atribuya a la persona jurídica, que es un ente sin individualidad, pues es otra cosa, es una consideración de necesidad del Estado, de conveniencia del Estado, lo que ustedes quieran. Pero no podemos de ninguna manera ontológicamente asimilar una persona natural y una persona jurídica en orden de derivarle una responsabilidad penal a las personas jurídicas y igual que como se le deriva o se le deduce responsabilidad penal a una persona natural. Como les digo, el tema no es fácil. Ya se pronunció la Corte, ya se ha expresado el legislador, ya hay argumentos y, por supuesto, contra la decisión de la Corte hay salvamentos de voto. Ustedes saben que un magistrado que no esté de acuerdo, o varios, a pesar de que la mayoría impongan el criterio, pues pueden salvar su voto y dar sus explicaciones. Parece que por ahora, en cierto sentido, yo estoy perdiendo la pelea, porque la Corte Constitucional sí concibe la delincuencia en un grado específico y especial de las personas jurídicas, la posibilidad de ser sometidas a penas compatibles con su naturaleza. Y dice la Corte incluso que eso no riñe, la responsabilidad penal de las personas jurídicas no riñe con los postulados de la Constitución. Vaya uno a ver si eso lo acepta o no lo acepta. Por ahora, desde el punto de vista legal, tiene que aceptar lo que ha dicho la Corte, lo que dice la ley. Pero eso es una cosa y otra el convencimiento íntimo, el criterio de cada persona, especialmente de cada jurista, cómo concibe esa posibilidad que da la Corte Constitucional y la ley de la sanción penal a personas jurídicas. Se puede aceptar como un hecho jurídico, como algo, recuerden, dogmática jurídica, ¿no? Cuando algo que no se puede discutir, pero uno tiene derecho a formarse su propio criterio y en el momento de enfrentarse a una situación concreta en que esté en juego la responsabilidad, supuestamente o legalmente o constitucionalmente o judicialmente posible de una persona jurídica, pues ya uno exhibirá, mostrará, argumentará según su propio criterio. Los resultados, pues habría que esperar cada caso particular. Por eso les decía que el nivel, el estadio más alto de la formación por competencias, pese a que en teoría todos se desenvuelven en el mismo momento, el nivel cognitivo, ejecutivo y actitudinal, en mi opinión, el último, el argumental, es como el resultado de los dos primeros. Repito, teóricamente, según la metodología crítica de la formación por competencias, pues los tres niveles deben evolucionar parejamente, simultáneamente. En mi opinión, no sé si eso tenga alguna repercusión. Yo he tratado de exponer ese criterio académicamente. Algunos están de acuerdo, otros no, se siguen por el principio general que ya está impuesto. Yo digo que no se puede llegar al nivel actitudinal, argumentar. No se puede llegar a argumentar, no se puede llegar a construir teorías y a discutir tesis
si uno no tiene primero una formación sólida, cognitiva y ejecutiva. Pero esa es mi opinión. Pues volvamos, les dejo esa inquietud, si a alguno le interesa, investigar con los parámetros que acabo de darles, es una guía, nada más. No entro a pronunciarme de fondo, no me corresponde. Y cuando ustedes lleguen a su estudio de Derecho Penal, seguramente esto ha evolucionado y hay nuevos criterios y ustedes se habrán formado su propio concepto. Volvamos a la teoría tradicional, a la teoría clásica de delito. Entonces, conducta. Por supuesto, olvidémonos de las personas jurídicas, pero ni los animales, ni los minerales, ni los vegetales, solo los seres humanos. Y con las salvedades del caso, de pronto las personas jurídicas podemos cometer delitos, porque somos los únicos que podemos realizar conductas, tener comportamientos, buenos, malos, lícitos, ilícitos, pero somos los hombres, las personas, para que no me hagan controversias de tipo género. Bueno, a propósito, ya que metí esa palabra ahí, ¿ustedes qué opinan del lenguaje inclusivo de género? Quiero oír algunas opiniones, eso es parte de la formación. ¿Ustedes qué opinan? Por ejemplo, el escándalo se formó a raíz de una alumna que dijo, usted no me discrimina y no me diga, creo que le dijo a un profesor, no me diga compañera, dígame compañere, para que no le diga a mis compañeros, hombres, compañeros, sino compañere, plural, género inclusivo. ¿Ustedes qué opinan de eso? Eso está de moda, eso es algo cultural de máxima importancia actualmente en el plano del lenguaje. ¿Ustedes están de acuerdo de que uno diga, por ejemplo, compañere, que diga, en lugar de los sujetos, que digan los sujetes? Alejandra, ¿qué opina usted? Ay, profe, qué pena, pero así como lo dijo el escritor Mario Vargas Llosa, a mí me parece que eso es atropellar el lenguaje. O sea, para eso está ellos, ellas, y siempre ha sido así, y cambiarlo de un momento a otro por la circunstancia de la inclusión, pues para eso están las otros dos maneras de hacer referencia, ya sea que alguno se quiera como identificar con él o ella o la manera ahí se puede incluir, pero como lo dijo él, eso es una manera pues como grave de atropellar el lenguaje de un momento a otro. Incluso creo que dijo que era una actitud ridícula. Sí, la academia ha dado como el brazo a torcer un poco y dice pues que a cada uno lo llame como quiera, ¿no? Pero eso no es el rigor que uno espera de la academia. Esta nueva teoría del lenguaje inclusivo de género dice que no se deben decir, cuando hay pluralidad y variedad de géneros, no se debe decir ellos ni ellas, sino ellas. ¿A quién se le ocurre eso? En mi opinión, es decir, no cabe en mi cabeza. Ana María quería también opinar al respecto. Pues, profe, o sea, aparte de lo que dijo mi compañera, me parece también como un poco preocupante porque vi muchas personas que apoyaban a esa estudiante y más que todo eran niñas que ya pues venían, que no saben muy bien por qué nació ese pensamiento de ella o esa opinión de ella, pero aún así simplemente lo apoyan y ya. Bueno, pero es un fenómeno mundial, ¿no? Le advierto. Es un fenómeno mundial. Sí, pero lo están, o sea, lo que era que muchas personas hablaban de ello y, o sea, ellos, o sea, personas ya mayores
se referían a lo que decía mi compañera y aparecían pues más personas que se podían, personas influyentes hablándole a los más pequeños sin explicarles el por qué hacían eso y ellos simplemente lo apoyaban y ya. O sea, también muchas veces lo hacen por moda sin saber el por qué están creando eso. Muy bien, Ana María, es una opinión que yo comparto. Porque, ¿cómo les parece a ustedes que alguien diga, por ejemplo, hermanes, por no decir hermanos ni hermanas, sino hermanes? ¿Eso les parece normal? A mí me parece francamente absurdo y ridículo. La Real Academia dijo que tradicionalmente, según las reglas gramaticales de la Academia, para pluralizar, cuando hay variedad de género, pues siempre ha imperado, y eso no ha causado ningún daño ni es discriminatorio, el masculino. Incluso en una oportunidad dijo, ¿qué es eso de estar diciendo niños y niñas? Siempre se había dicho niños, compañeros y compañeras. No, compañeros. Si hay mujeres no importa, no es una discriminación, ni tienen por qué sentirse ofendidas. A ver, ¿alguno defiende ese vocabulario incluyente de género? ¿Qué tal? ¿Malos y malas? No, porque eso es discriminatorio. Tienen que ser males. ¿Cómo les parece a ustedes eso? Quiero otra opinión y terminamos esa digresión. Voluntaria. No teman expresar su criterio, sus propias convicciones. Incluso la ley ha incurrido en eso de especificar niños y niñas, refiriendo a los impúberes, a los menores de 12 años, cuando en una época, si había una comunidad mixta de niños y niñas, se decía, buenos días, niños. Ahora casi que es forzoso decir, buenos días, amigos y amigas. Menos mal que todavía no están diciendo amigues. Buenos días, compañeras y compañeros, niños y niñas. Yo no le veo ninguna razón. Cuando la misma academia ha dicho, eso no es discriminatorio. Es simplemente la tradición del lenguaje español. Bueno, con el lenguaje anglosajón pues no hay el problema, porque ustedes saben que una mujer es good y un hombre es good. En ese problema no se meten los ingleses o los de habla anglosajona. Tanto el género femenino como el género masculino es beautiful o ugly, por ejemplo. Bueno, ¿alguna otra opinión o saltemos el tema? Sigamos. Parece que nadie quiere opinar al respecto. Conducta, ya. Típica. A ver, ¿qué entenderían ustedes por una conducta típica? En su lenguaje coloquial, tradicional, común. Por supuesto, jurídicamente tiene otra connotación. Para ustedes, ¿qué quiere decir eso de que una conducta típica? Cristian. Profe, pues yo creo que eso es como una conducta repetitiva, o sea que uno siempre tiende a tener conductas seguidamente de cierto tipo. Lo típico, por ejemplo, de una región o de un país o de una ciudad. Esa es la idea que tiene, ¿no? Sí, o sea, como algo repetitivo. Bueno, estamos refiriéndonos al delito, ¿no?
como conducta típica. Bueno, Cristian, gracias. Otro aporte. ¿Quién apoya a Cristian? ¿Quién difiere del concepto de Cristian? En sentido natural y obvio, lo típico es eso, lo tradicional, lo común y corriente. A ver, Sonia, Amanda López, la escuchamos. Sí, profe, pues pienso que una conducta típica es que es considerada como un delito. Ese es el sentido jurídico. Solo se puede llamar típica una conducta que está clara, expresa, perfectamente definida en el Código Penal. Esto es en la ley penal. No es una conducta más o menos parecida a la que trae el Código. No, una conducta para que sea típica tiene que estar expresamente registrada en el Código Penal como delito. O si no, no es delito, simplemente. Las conductas atípicas no son punibles, no son delitos. Y cuando una conducta deja de ser típica, porque la ley la retira del Código Penal, lo que pasó, por ejemplo, con el adulterio, que en una época fue delito. Creo que no condenaron a nadie por adulterio. Entonces, reforma del Código y se suprimió el adulterio. Era una conducta típica y dejó de serla. Entonces, la tipicidad en este asunto del derecho penal es la adecuación exacta de un comportamiento a lo expresado en el Código, en uno de sus artículos, en uno de los crímenes que ilustra el legislador penal. ¿Alguna duda sobre eso? En resumen, no me sé los artículos de memoria, pero el homicidio, el que ocasione la muerte de otro, estará sujeto a tales penas. Tiene que ocasionarle la muerte a otro, si no, no es delito típico. A ver, ¿habla quién? ¿Quién habló? La escucho. Por favor. Sí, profe, le iba a preguntar que por qué se le da el nombre de típico, pero ya contestó la respuesta al profe. Esa es la razón. En sentido jurídico penal, lo típico es lo expresado claramente por el legislador penal en el Código Penal. De resto, no es típica la conducta, será atípica. Y las conductas atípicas no son punibles, no son sancionables. ¿Queda eso claro? No es decir, no, es que ese medio lo mató. Tendrá otra tipicidad, por ejemplo, lesiones personales, pero no será homicidio. No, es que casi lo mata. No, casi no vale. Tiene que ser el resultado reprochable, tiene que darse de acuerdo con la letra del código. Y recuerden ustedes, miren la importancia de ponerle atención, por ejemplo, a la estructura de la norma jurídica, la estructura formal. Recuerden que decíamos, y cómo es de obvio y de claro en materia penal, en la tipicidad de las conductas. Un supuesto de hecho unido por el deber ser, con una consecuencia jurídica. En este caso, como no hay el deber ser, se rompe el esquema. Entonces, el que hurte, el que viole, y viene, ese es el supuesto de hecho, porque solo cuando se produce el hurto, la violación, el crimen que sea, viene la consecuencia jurídica, o si no, no se da la consecuencia jurídica. Y como el deber ser, que debe unir el supuesto de hecho con la consecuencia jurídica, que en este caso es la pena, es una conducta reprochable, entonces eso es lo que no debe ser. Debería no matar y mató.
ese es el nexo entre el supuesto de hecho, en el caso de los delitos, una conducta que no debe ser y, por supuesto, tiene como consecuencia jurídica un castigo, una pena. ¿Recuerdan la estructura de la norma jurídica? En términos generales, excepto cuando son meramente descriptivas. Entonces, el que mate, listo, tiene una pena. Ahí está el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Queda claro, ¿no? ¿No tienen dudas sobre la tipicidad? Bueno, antijurídica. Anti es un prefijo inseparable que significa contra. Antisocial, contra la sociedad. Antihigiénico, contra la higiene. Cualquier palabra que tenga ese prefijo inseparable como prefijo anti, y por favor, se les va a ocurrir decirme como un alumno de hace un tiempo, de primer semestre, cuando estaba en esta misma explicación. Me dijo algo así, por ejemplo, doctor, como antílope. Por Dios. Anti es parte de una palabra que designa un cuadrúpedo salvaje, el antílope, pero no hace la función de un prefijo inseparable. Entonces, cuando cumple la función de prefijo inseparable, significa contra. Antijurídico, contra la juridicidad, contra lo jurídico. ¿Y qué es lo jurídico? Lo que se ajusta a la ley, lo que se ajusta al sistema legal. Eso es lo jurídico. Si es antijurídico, pues va contra los principios, contra las reglas, contra las normas jurídicas. Y dirán ustedes, ¿y qué? ¿Y es acaso una conducta típica reprochada y castigada por el legislador podrá no ser antijurídica? Pues sí, por voluntad del mismo legislador. A ver, les voy a dar un ejemplo. El clásico. A usted lo amenazan en un atraco con un cuchillo. Usted está en inferioridad de condiciones y no tiene cuchillo, tienes un revólver. Mala suerte del atracador. Y cuando él lo va a apuñalar a usted saca el revólver y lo mata. ¿La conducta existió? Sí, hay un comportamiento. ¿Es típica? Sí, mató a otro. Pero vamos a ver la antijuridicidad. Entonces el legislador dice, hay conductas típicas que se hacen incluso con toda la intención, luego son culpables, pero no son antijurídicas y por eso no merecen castigo. Viene la legítima defensa objetiva de la vida. Me va a matar, si no lo mato yo antes no tengo otra forma, y a nadie en Colombia, en nuestra legislación, le ordenan huir frente a un peligro. Claro, no hay que exponerse voluntariamente a los peligros, pero frente a un peligro inminente de una herida, de la muerte, pues es legítimo, según la ley penal, que usted le ocasione la muerte a otro, al que lo está agrediendo. Eso es lo que se llama legítima defensa. Esa categoría jurídica penal de la legítima defensa le borra la antijuridicidad a esa conducta típica. Porque no puede ir contra el orden jurídico, defenderse, defender la vida propia o la de otro o el patrimonio. A ver, otro ejemplo. ¿Ustedes recuerdan la tragedia del Titanic?
ese barco que según su capitán, creo que era el capitán o el constructor, no lo podía hundir ni Dios. Y en su primera travesía, dicen, ahora está cuestionada esa versión, que se estrelló con un iceberg y se hundió. Un número incontable de muertos, otros se salvaron, fueron rescatados, pero es una tragedia que ha trascendido los tiempos y la conocemos. Hay incluso varias versiones de una película que se llama así, Titanic. Bueno, a ver, situémonos en el contexto, en el momento. Cualquiera de ustedes tuvo la suerte de subirse a una barcaza de esas, a un bote salvavidas, pero que tiene una capacidad limitada, digamos 10 personas adultas. Cuando usted ocupa su puesto, ya iban 9, completaron el cupo de esa barcaza. Y todos están conscientes de que si otra persona se sube, es admitida en la barcaza, pues se hunde la barcaza y se ahogan todos. Usted se van alejando del remolino que crea o que creó el hundimiento del Titanic y de pronto ven aferrada a una tabla a una persona de edad, digamos una ancianita, y les pide auxilio de que la suban. Y como no le ponen atención porque ellos saben el peligro, no se va a morir únicamente la abuelita, sino 10 más. Entonces alguno, ahí entran ustedes de protagonistas, alguno con un remo, pues con la menor violencia posible, la retiran y con eso determinan la muerte por ahogamiento de la ancianita. Si usted le hubiese permitido subir, ya sabemos las consecuencias. Pero como no, usted en particular que la golpeó o la empujó con el remo, determinó su muerte. Su conducta en ese momento es antijurídica o no. Pregunto, tratemos de dialogar, de entendernos. Quiero conocer sus conceptos. ¿Ustedes qué opinan? Recuerden, el derecho no es la Biblia. A ver, ¿quién habló? Por favor, levante la mano y la escuchamos. A ver, levantó la mano Alejandra y Edward, Jesús. Entonces, vayamos primero, ladies first. Alejandra, la escuchamos. Sí, Doc, sí se considera antijurídico, empezando porque existe un nexo de causalidad entre la acción que supongamos que fui yo quien la tuvo y la muerte de la señora. Entonces, pues sí existe una conducta antijurídica. Bueno, gracias por su opinión. ¿Qué opina? Estaba Edward. Profesor, Edward Jesús. sí señor, cometió culpa, teniendo en cuenta que es una conducta pues que golpeó a la señora. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta pues que la culpa se divide en 3, en dolo, culpa o preterintención. La culpabilidad, no la culpa, porque la culpa es una forma de culpabilidad. Bueno, culpabilidad. Excúseme, pero no comparto su opinión. ¿Por qué razón? Repito, ya lo veremos. La culpabilidad sí tiene 3 niveles, dolo, culpa y preterintención en materia penal. Pero la culpa es uno de esos estadios de la culpabilidad, no de las conductas culposas. Las conductas culposas, la dolosa no es una conducta culposa, la preterintencional tampoco. Ya explicaremos el asunto. Ahora, no puede ser culposa. Yo traté de indicarles
Claro que es muy difícil comparar eso con una realidad, pero es que la persona, usted, por ejemplo, que está en el bote y empuja a la señora, no fue por descuido ni por negligencia, fue plenamente consciente de que la quería retirar para salvar su vida y la de 9 compañeros. Luego ahí no hay conducta culposa. En ese caso, que fuera reprochable, que fuera antijurídica, sería dolosa. Lo hizo con plena intención. No fue por un descuido, ni por una inadvertencia, ni por accidente. Bueno, ya seguimos con el tema que es bastante interesante. Sonia Amanda, ¿qué opina? Sí, profe, yo tenía una opinión. Sí, la escuchamos. Yo creería que no, porque estaba en juego mi vida y la de otra persona, y pues en ese momento prima mi vida. Gracias por su opinión. La juridicidad o la ausencia de antijuridicidad de algunas conductas. Claro que esto es un tema que lo van a tratar a espacio cuando vean derecho penal. Está tratada expresamente por el Código. Por ejemplo, como legítima defensa, como estado de necesidad. Ahí no habría una legítima defensa porque el pasajero de la barcaza no está recibiendo ninguna agresión que deba repeler, pero sí está en estado de necesidad. ¿Cuál? Conservar su vida y la de los compañeros. Entonces, en ese caso, el subrogado, es decir, la disculpa, para decirlo en lenguaje llano, sería el estado de necesidad. Por eso la ley contempla también la exoneración de antijuridicidad y, por supuesto, de pena en el llamado hurto famélico. ¿Han oído hablar de eso? ¿Hurto famélico? ¿No? Bueno. Famélico tiene relación con hambre. El hurto por hambre. Si se logra demostrar en un juicio por un hurto de una persona que lo hizo en la medida de su necesidad y seguramente de su familia, de sus hijos, todos muriéndose de hambre, sin posibilidad de conseguir un ingreso y, por supuesto, de comprar alimentos. Entonces, pasa por una vitrina de una panadería y el pan está a la vista y toma un pan y se lo lleva para alimentarse él y de pronto su familia. Claro que eso depende de las circunstancias que se prueben dentro del proceso penal, dentro de la investigación penal. Pero en principio sería un hurto con plena intención. Es una conducta típica. Y no podemos decir ni siquiera que es culpable. ¿Por qué? Porque lo hace con plena intención. Voy a robarme ese pan porque lo necesito para comer y para que coman mis hijos. Luego no es una cuestión de descuido, ni de inadvertencia, ni de accidente. Plena conciencia de lo que va a hacer. Y sin embargo, bajo ciertas circunstancias que solo las determina un proceso y un juez, se puede incurrir en lo que se llama un hurto famélico. Hay hurto, pero tiene el calificativo de exclusión, o calificativo no se clasifica dentro de las conductas punibles que no llegan a serlo efectivamente porque no tienen el ingrediente de la antijuridicidad. La ley, entiende, está hecha para humanos y por humanos. Que una persona en ese estado lamentable que no puede, así insiste en trabajar, nadie le ha puesto, nadie le da una moneda, nadie lo ayuda, está muerto de hambre y su familia también, y ve la posibilidad al menos de robarse un pan, y lo hurta y se lo lleva a la familia, y efectivamente es para eso, no es para negociarlo ni nada por el estilo. Por eso
es muy importante el debido proceso, la defensa, la acusación del panadero, por ejemplo, que es pillado en flagrancia con las manos en la masa, y aquí sí que cabe eso, ¿no? Las manos en la masa, y se lleva a juicio, y se puede demostrar que era por física hambre, y él robó escasamente, o hurtó mejor, lo necesario para alimentarse y alimentar a los suyos. Por supuesto, si este hombre muerto de hambre ve la posibilidad en una joyería de llevarse un diamante, no se puede decir que es un hurto famélico. ¿Me entienden? Eso depende de las circunstancias. Pues bien, a eso se refiere la antijuridicidad. Luego, esa persona que apartó intencionalmente a la ancianita que pretendía subirse a la barcaza, pues oró con intención, pero está bajo el amparo de la ausencia de antijuridicidad, porque hay un factor contemplado por la ley que se llama estado de necesidad. Ahora, hay otras circunstancias en la vida militar. Se sabe, por ejemplo, de que una persona de la tropa, un soldado raso, en una zona de conflicto, y hay un acoso de los subversivos, de los delincuentes, como quiera, él tiene su arma de dotación, tiene su fusil. La visibilidad no es muy buena y él duda entre disparar o no disparar, pasa una sombra, parece que es de un agresor, y el capitán que está ahí al frente le dice: soldado, dispare. Dispare. Y lo que pasaba era una monja que estaba en una labor de caridad por allá en esa zona, y la mató. También entra una figura que se llama la aberratio ictus, que es el error en el golpe. Si usted le dispara al presidente pero mata a un ministro, usted puede ser, o no, a un hombre del común, usted puede ser condenado por un delito de homicidio agravado, un magnicidio. Usted no mató al presidente, pero se demostró que esa era su intención. Por un aberratio ictus, un error en el golpe, mató a otro. Pero si se demuestra que la intención era matar al presidente, usted puede ser condenado. Puede, yo no digo lo condenan, puede llegar a ser condenado por magnicidio, que es una modalidad de homicidio, agravado por la categoría, la importancia, la entidad que tenga la víctima. Bueno, ¿alguna otra inquietud? No estamos agotando el tema, pero ustedes van a llevar una idea cabal. Ese es mi propósito, y me gustaría mucho que ustedes llevaran una idea cabal de ese concepto elemental, pero básico, de la teoría penal. ¿Alguna pregunta sobre la antijuridicidad? Que la conducta típica para que sea punible tiene que ser antijurídica. Esto es, no estar justificada por la ley misma. Si lo está, como en el caso de la legítima defensa, el estado de necesidad, la orden superior, cuando hay una estratificación de grados, etcétera, la orden legítima de autoridad. ¿Qué opina Sonia? Sonia Amanda. Profe, sí señor, a mí me quedó una dudita del anterior caso del panadero. ¿Qué pasa? Si el panadero se defiende, ¿hay atipicidad para ese panadero? No, porque él está defendiendo, no es que haya atipicidad, se defiende en qué sentido, que le causó una lesión al hambriento o lo mató. ¿Esa es la idea? Bueno, causó una lesión, como les digo, sí, repelió el intento de robo del pan y
le pegó un tiro, por ejemplo. Pues, repito, aquí no podemos sacar conclusiones generales para casos particulares, porque todo depende de las circunstancias y del curso de la investigación y el proceso penal, a ver qué se establece en resumen. Pero podría estar por legítima defensa de qué, no de su vida, de su propiedad, podría considerarse una conducta jurídica típica y de pronto culpable, pero no antijurídica. Está defendiendo su propiedad y no tenía otro medio de repeler ese ataque a su propiedad, y él no puede saber que esa persona, ese habitante de la calle que lo va a robar, es un criminal, quiere robar y quién sabe qué más. Es decir, repito, todo depende de las circunstancias de cada caso. Pero en principio podríamos decir que como está defendiendo su propiedad, legítima propiedad, pues podría llegar a excluirse la juridicidad, perdón, el ataque a la juridicidad, esto es, la antijuridicidad de su conducta. Sonia. Sí, profe, gracias. Bueno, recuerden, no espero, pues, confío que en un futuro, especialmente en una cátedra especializada, no vayan a decir, es que el profesor Durán una vez nos dijo que el panadero que le pega un tiro al que le va a robar un pan porque tiene hambre, pues su conducta no es antijurídica porque es legítima defensa de la propiedad. Yo no he dicho eso. Yo lo que digo es que cabe la posibilidad jurídica, legal, judicial, de que eso suceda, de que sea excusada su conducta típica por razones de la defensa de la propiedad. Y todos los demás ejemplos simplemente son eso, ejemplos que pueden fallar por cualquier momento y pueden ser contemplados desde otra óptica. Les estoy dando la idea general del concepto de antijuridicidad. Y finalmente la culpabilidad. Atención, Edward, Jesús y los demás. La culpabilidad proviene de que, con excepción, como dice ahora la Corte o algunos magistrados, de que los presuntos delitos de las personas jurídicas son de responsabilidad objetiva. Es una tesis, la responsabilidad objetiva es aquella que se juzga y se sanciona por el resultado, sin importar nada más. Entonces, la culpabilidad, cuando hablamos de culpable, se refiere a culpabilidad y no a culpa, porque la culpa es parte de la culpabilidad. Es una manifestación, una expresión, un grado de culpabilidad. En resumen, la culpabilidad es el aporte subjetivo del sujeto activo del delito, esto es del criminal, del delincuente. Ese es su aporte absolutamente subjetivo a la comisión del delito. Entonces, la teoría jurídica, que nos viene de nuestro amigo y maestro Francesco Carrara, es que la culpabilidad, repito, ese aporte subjetivo del individuo delincuente a su delito, a la comisión de su delito, tiene en materia penal 3, digamos, grados o 3 expresiones esa culpabilidad: dolo, culpa y preterintención. Rápidamente, el dolo se ha definido, y así se acepta incluso por la legislación privada del Código Civil. El dolo es la intención positiva de causar un daño a otro o a su patrimonio. Puede ser su patrimonio moral, por ejemplo,
la injuria, la calumnia, pues se le está causando un daño a su patrimonio moral. Bueno, intención positiva. ¿Por qué intención positiva? Porque la mera intención no sale del cerebro del individuo y nadie puede ser castigado por las leyes de los hombres por sus malas intenciones si no se materializan con un hecho concreto, tangible. ¿Me están entendiendo por qué intención positiva? No la mera intención. A ver, hay una figura en derecho penal tradicional y clásico que se llama el iter criminis. Les voy a escribir, perdón, en el chat esa expresión latina. Miren la importancia de estudiar romano, instituciones jurídicas romanas. Iter criminis. Ya lo encuentran en su chat. Iter criminis. ¿Qué significa? Literalmente el camino, la ruta, la vía del delito. Me explico. Hablemos de un delito típico, debidamente registrado en la ley penal, descrito en la ley penal. Y tomemos a un sujeto que quiere cometer un homicidio. Me parece que los ejemplos van a ilustrar más que la teoría. Este individuo, este sujeto, quiere matar a alguien. Quiere quitarle la vida a alguien, sin importar quién sea. ¿Qué es lo primero en ese camino hacia el delito que termina con la muerte? Si tiene éxito en su maldad, termina con la muerte de su víctima. ¿Qué es lo primero en ese camino del delito, en esa ruta del delito? A ver, una opinión. Profe, lo primero sería analizar a la persona. Bueno, por ahí va la cosa. No es analizar a la persona porque eso sería como exponer el delincuente, ¿no? Pero bueno, gracias por el aporte. Edward, ¿cuál sería el primer paso en la comisión de ese delito? Profesor, que tuvo la intención con dolo de hacer este hecho, de cometer ese hecho. En otras palabras, gracias, Edward. Alejandra, ¿qué dice? El pensar y el planearlo. El pensarlo nada más. Esa es la etapa que se llama ideativa del iter criminis. Tener la idea, concebir la idea del crimen, es la etapa ideativa. No puedo extenderme mucho en esto, es más complejo y delicado que lo que yo les estoy diciendo, pero entienden, si uno va a matar a otro, lo primero que piensa es en matarlo, ¿no? Es decir, lo primero que hace es pensar en el crimen. Esa es la etapa ideativa. Si a todo el mundo lo pudieran condenar, juzgar y condenar porque piensa matar a otro, sin matarlo, por supuesto, pues la mayoría estaríamos en la cárcel. ¿Cuántas veces en un acceso de ira dice, uy, ¿por qué no se muere? ¿Por qué no lo mato? Claro, eso exagerando el ejemplo. Pero es la etapa ideativa. Luego viene la etapa preparatoria. Si yo voy a matar a alguien y no tengo un arma, pues la consigo. Voy a la brigada y debidamente consigo el arma, el salvoconducto, etc. Hago todo lo indispensable o ilícitamente voy y consigo un arma sin salvoconducto, etc. Pero me hago al instrumento de mi crimen. Pero digamos que lo hago legalmente. Esa conducta es absolutamente neutral.
y no es punible. Si yo voy a la brigada y consigo salvoconducto y el arma que ellos mismos me suministran, no estoy cometiendo ningún delito, deporte o tráfico o tal de armas, porque lo hice según los dictados de la ley y los reglamentos. Por el hecho de haber pensado en cometer un homicidio y comprar un arma de manera legal, ¿a mí me pueden juzgar? Pregunto. Quiero que entiendan el iter criminis, el camino del delito. Es decir, si yo no he trascendido las etapas ideativa y preparatoria del delito, ¿a mí me pueden juzgar y condenar? No, señor. Pues, bueno, puede un juez decirme, oiga, usted compró un arma porque había pensado matar a alguien. No, eso es absurdo. Eso no sucede en la vida real. Después viene, estoy simplificando el esquema, la etapa ejecutiva. Eso es lo que la ley dice, la intención positiva. Lo espero en algún lugar ya predeterminado, porque yo he preparado todo el escenario y todo, donde de pronto logre la impunidad. En un parque, en horas de la noche, donde él va siempre a fumarse su cigarro, solo, y a esa hora no va nadie más, y yo desde un arbusto escondido y demás, le disparo. En ese momento, ya la conducta no es neutral, porque ya la conducta se expresa con un hecho que puede o no tener un resultado dañoso. La muerte o la herida de la víctima, del sujeto pasivo de la acción penal. De la acción no, del acto penal. Desde ahí, ya la conducta puede ser investigada, así lo mate o no lo mate. Puede ser un delito de homicidio inacabado, lo que se llamaba la tentativa de homicidio. Así le pegue a un árbol. Pero las circunstancias de modo, tiempo y lugar y la acción del sujeto, pues ya lo sitúa en el plano del derecho penal y de las autoridades que imparten justicia penal. ¿Cuál era la intención? Matarlo. Compra el arma, lo espera, le dispara y lo mata. O tiene otro resultado dañoso, puede herirlo nada más. Puede ser una tentativa de homicidio. Entonces esa es la última etapa, la consumativa. El delito está consumado. Lo que yo pensé hacer, lo hice. Ya la investigación y la decisión de los jueces dirán si simplemente fue unas lesiones personales, si fue un homicidio con dolo eventual, por ejemplo, si es un homicidio doloso, que según el ejemplo sería un homicidio doloso, porque se hace con toda la intención de causar el daño, si fue culposo o si fue preterintencional. Eso ya queda para la historia judicial o para el trabajo de los jueces mejor. Entonces, miren cómo en esta etapa ejecutiva y consumativa adquieren importancia y trascendencia legal la etapa primera, la ideativa, y ¿qué dije? ¿Cuál era la segunda? ¿Alguien la recuerda? Preparatoria. ¿Por qué? Porque en el curso de la investigación resulta que este señor homicida, en sus ratos de esparcimiento en los bares
del vecindario había prometido que iba a matar a este señor. Pero ahí simplemente, ni siquiera lo amenazó a él, simplemente en sus tragos decía, si me da la oportunidad yo lo mato. No está cometiendo ningún delito por ahora. Una conducta reprochable, pero en ese caso sería, según las circunstancias, digno de reproche social, ¿no? Bueno, compró el arma. Esa conducta que aparentemente lícita adquiere todo su relieve penal porque al final resultó cometiendo un crimen con esa arma. Miren cómo no son absolutamente inocentes esas conductas de la etapa ideativa o pueden llegar a no ser neutrales y la etapa preparatoria. Por supuesto, ya en la etapa ejecutiva, pues esa conducta ya es detectable, constatable, porque disparó. Y la etapa consumativa, pues ya completa el ciclo del iter criminis. Bueno, por eso el dolo es la intención positiva de causar daño a otro. La culpa, vamos a ver si terminamos esta parte, no podemos detenernos más. La culpa es cuando se produce el daño, efectivamente se produce el daño, pero no con la intención positiva de causarlo, sino por un descuido, por negligencia, por imprudencia, por falta de práctica, por violación de una norma de policía, por ejemplo, de tránsito, porque violó un semáforo en rojo y mató a alguien. Él no tenía intención de matar a alguien. Alguien se botó cuando pasó en amarillo, se botó y lo atropelló y lo mató. Es un homicidio, pero es doloso. Bueno, eso depende de lo que diga la investigación, pero en principio no. ¿Cuál fue el problema de este señor? Como se dice vulgarmente, volarse el semáforo en rojo. Y el resultado fue tremendo, mató a alguien. Pero ¿hubo la intención positiva de matar a alguien con su conducta? No, pero el resultado sí está ahí. Y fue un homicidio, pero ya no es doloso y no merece las máximas penas para los delitos dolosos, sino la pena más atenuada para un delito culposo que incluso en la mayoría de los casos es excarcelable. Es punible, sancionable, pero en cuanto a penas privativas de la libertad, normalmente, regularmente es excarcelable. ¿Por qué? Porque no fue intencional. Fue producto de una, ¿qué le digo yo? Una inadvertencia, una imprudencia. Por eso es un delito culposo. No es doloso, sino culposo. Por supuesto, doloso y culposo son delitos culpables, porque son grados de la culpabilidad. Y finalmente la preterintención, que se predica solo este grado de culpabilidad, se predica solo en materia penal. Por ejemplo, no puede preterintencionalmente incumplirse un contrato. No, eso no existe. Bueno, ¿qué es la preterintención? El daño se causa. La intención, sí, causar un daño. Hasta ahí sería dolo, ¿no? Tengo la intención de causar un daño y lo causo. Pero resulta que el resultado dañoso, el resultado reprochable, excede mis intenciones. Un ejemplo claro. Dos compañeros, y eso sucede en cualquier grupo de personas que conviven o que estudian, la universidad, el ejército, donde sea, dos compañeros tienen alguna diferencia e incluso se retan a los puños, a pelear a puño. Y efectivamente los dos llegan al campo del honor desarmados. Y uno, el más ágil, el más vivo para pelear, le da un puñetazo en la cara al compañero, a su rival. Este cae de espaldas y choca contra una piedra y se rompe el cráneo o se desnuca.
Por favor, nunca digan se esnuca, sino se desnuca cuando se rompen las vértebras cervicales y se muere. Ese par de, incluso que pueden ser a veces amigos, que están disputando a los puños alguna diferencia. El que dio el puño, repito, todo depende de la investigación, de las pruebas. Dio el puño con la intención de partirle la nariz, de romperle una ceja, de causarle una lesión en la cara, una lesión facial. Y pasa esto, que el resultado que el agresor o el que dio el puño se proponía causarle una lesión, se convirtió en un homicidio. Ese homicidio es culpable, es producto, repito, esto no es la Biblia, eso depende de la investigación en cada caso concreto. Pero él tenía la intención positiva de matarlo, no, descartamos el dolo. Lo hizo por descuido, por inadvertencia, por violar alguna norma de policía, algún reglamento, o por qué. Si no es por eso, por la imprudencia, la impericia, normalmente, y todos los hombres tenemos esa experiencia, especialmente cuando somos adolescentes, de las peleas de barrio, de colegio, y nunca con la intención de matar a otro. Disputas entre amigos. Y uno dice, pues de un puño yo máximo como decíamos en la época, le pongo un ojo colombino, o en otro lenguaje más burdo, le rompo la jeta, ¿ya? Pero esa es toda la intención, no hay más. Luego no hay dolo, no hay culpa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El resultado fue espantoso, pero yo quería únicamente romperle la nariz de un puñetazo, demostrarle que yo soy más hombre. Ese es el grado, pues menos grave de culpabilidad. Es una conducta culpable, pero a nivel de preterintención. Preter más allá de la intención. El resultado excedió mi voluntad, mi propósito. Y creo que debemos dejar ahí porque me van a cortar la grabación. Por ahora, perdón que corte abruptamente, pero tengo que detener la grabación para que quede